Muy buenos días, el tema de hoy es la crítica. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 27, verso 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. La crítica. Aquí el proverbista nos habla las heridas del que ama. Hay veces el que ama es muy criticado, porque lo engañan y se deja manipular, se deja sobornar, y como no se da cuenta de que está siendo engañado, pero aún así ama sin importarle lo que suceda en otras personas. Pero es importuno los besos del que aborrece. Prácticamente la persona que lo aborrece, pero aún así le acepta el beso. Encontramos que la crítica aún venía en los tiempos de Jesús. ¿Cuántos criticaban a Jesús? Algunos decían que echaba fuera a los demonios por Belcebú. Prácticamente que era a través del diablo que echaba fuera los demonios. Algunos lo criticaban, pero ¿por qué se hace llamar hijo de Dios? Se está haciendo llamando Dios. Lo llamaban herejía, tanto que criticaban al Señor Jesucristo. Pero mire que el Señor Jesús nunca dijo voy a destruirlos para que no me critiquen más. Por el contrario, si criticaron al Señor Jesucristo, ¿por qué no nos van a criticar a usted y a mí? Pero cuando estamos en los caminos del Señor, es normal que nos critiquen a usted y a mí. Ese se volvió cristiano, pero mire, el vago el fornicario, el idólatra, el religioso, el vicioso, el drogadicto, la prostituta, el homosexual. Bueno, muchas cosas que el enemigo usa a otras personas para mirar cómo criticar a la persona y poderlo tumbar de donde el Señor lo viene transformando y cambiando, sin mirar que el Señor es el que está obrando en esa persona, pero lo está llevando en un cambio, una transformación para bien, para construirlo, para reformarlo, para renovarlo, pero también para que pueda sacar a otras personas de la situación en la cual estaba. Así el Señor ha venido haciendo con diferentes personas. De pronto algunos que estaban en el vicio, prácticamente metidos en la drogadicción, pero viene el Señor y los restaura, los cambia y los empieza a usar. Y muchos vienen a criticarlos, pero véalo, ya que estaba metido en el drogo, estaba metido en la droga, en el cartucho, metía vicio. Y cuántas personas no metieron en el vicio, y ahora es que hablando de Jesús, ahora es que hablando de Dios. Para eso somos ligeritos, para criticar, pero ni siquiera para mirar cómo el Señor cambia y restaura. Porque hay personas que aún dicen y tienen ese dicho que árbol torcido no enderezar jamás. Esas son cosas del diablo, eso no es de Dios. Porque el Señor dice que de lo más vil y menospreciado usó Él para avergonzar a los sabios. ¿Qué quiere decir? Que eso va vil y menospreciado en lo que muchas personas no valoran, no les agrada, como el drogadicto, como la prostituta, como el homosexual, la lesbiana, personas que andan en la inmoralidad sexual, en el pecado, y que pronto los ven como lo peor. Pero mire que el Señor viene y los cambia, los restaura y los usa para restaurar a otras personas que están en la misma circunstancia o que están aún peores. Por eso entramos en crítica, y es porque miramos es al ojo, pero no miramos lo que el Señor está haciendo en esas otras personas, el cambio que el Señor ha hecho, y por eso miramos cómo derrumbarlos y destruirlos a través de la crítica. Así era como obraban y todos los fariseos, los hipócritas, los publicanos. Por eso el Señor era tan contundente con ellos y que les decía falsos, hipócritas, como engañadores, sepulcros blanqueados, porque prácticamente lo juzgaban, lo criticaban al Señor Jesucristo, cuando ni siquiera se daban cuenta todo lo que el Señor vino a hacer por todas las personas abandonadas, ultrajadas, maltratadas, aún por los mismos jerarcas de la iglesia, aún por los mismos fariseos, aún por los mismos judíos, que prácticamente no dejaban entrar, que fueran transformados y cambiados. Por eso el Señor Jesucristo prefirió hablar más con los gentiles, que estaban más dispuestos a conocer del Señor que los mismos judíos. Por eso encontramos personas cerradas, trancadas, que no aceptan un cambio de transformación, que ven de pronto una persona que el Señor la está levantando y empiezan a criticar. Usted y yo no debemos formar de ese grupo de personas. Por el contrario, debemos darle gracias al Señor, que es el Señor que los está restaurando. Por eso hemos escuchado de muchas personas, de pronto el alcoholismo, de pronto la drogadicción, que entran a centros de rehabilitación y buscan cómo restaurarlos. No, lo mandaron para un centro de rehabilitación a ver si por fin, por lo menos se restaura, por lo menos al fin deja la drogadicción, a ver si deja de ser ese borracho, ese vago. Oye, y ni siquiera miramos ni siquiera oramos y pedimos al Señor, que sea el Señor fortaleciendo, que el Señor lo levante, que lo restaure, que lo use de una manera sobrenatural. Pero somos ligeritos para criticar, pero ni siquiera miramos qué es lo que el Señor quiere hacer a través de esa persona y cuál es nuestra función: orar y pedirle al Señor. A veces parecemos como los mismos fariseos o hipócritas que juzgaban, criticaban al Señor Jesús por las cosas que Él hacía. Por eso dice, fieles son las heridas del que ama. Las heridas que el Señor Jesús vivió por causa suya y por causa mía,
porque Él mismo nos amaba. Pero cuánto lo criticaron, cuánto lo juzgaron. Y a veces vienen otras personas y nos critican y nos decimos nosotros, pero ¿cómo así busco de Dios? Y vienen y me critican y me juzgan. Pero si nosotros juzgamos a Jesús, criticamos al Señor Jesucristo por lo que hizo, que Él murió por amor a usted y a mí, pero también para que saliéramos de esa inmoralidad, de ese pecado, de las tinieblas, para sacarnos a su luz admirable. Es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. Por eso es que no debemos vivir con la crítica, ya que la crítica es algo que alguien trabaja, porque es lo que hay en el corazón, que solamente busca cómo mirar y dañar a la otra persona. Pero el Señor Jesús fue muy crítico con la hipocresía de los fariseos. Por eso Él mismo expresó su desaprobación y la fuerza en varias ocasiones de cómo ellos obraban y actuaban criticándolo al Señor. Si lo criticaron a Él, ¿por qué no nos van a criticar a usted y a mí? Por eso inclusive en la palabra encontramos que hay palabras que el Señor nos habla sobre este tipo de personas. Lo dice en el libro de Hechos 7:51. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Mire que esos duros de cerviz son los soberbios, los orgullosos, los prepotentes, los altivos, los que no aceptan una corrección, una orientación, una dirección. Oiga, lo que usted está haciendo no es correcto, no está bien lo que usted está haciendo. Esa circunstancia que está pasando no la puede solucionar en sus propios medios con comprar a otras personas. Bueno, muchas cosas que suceden y no aceptan esa corrección. Entonces como que a veces lo toman que los estamos criticando, pero son críticas constructivas. Eso es lo que usted y yo debemos basarnos en traer y hablar con críticas constructivas. Mire que encontramos, por ejemplo, como nos habla la palabra en el libro de Juan, cuando el Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria. Se encontró con esta mujer samaritana, pero mire que el Señor le habló con amor. Le habló con amor cuando esta mujer le dice: Señor, pero tú no sabes que entre judíos y samaritanos no se relacionan, no se hablan. Pero el Señor Jesús le decía que le diera de beber de esa agua que ya estaba sacando del pozo, pero que el Señor le quería dar del agua de vida, de que nunca tendría sed. Pero como el Señor la confronta a esta mujer, de pronto algunas personas pensarán que el Señor la criticó. No, tuvo que confrontarla para que se diera cuenta que realmente estaba en pecado. Cuando le dijo: trae acá a tu marido, le dijo: Señor, no tengo marido. Le dijo: bien has dicho, mujer, vas por tu quinto marido y no es tu marido. Y ya: Señor, tú eres profeta. Prácticamente fue confrontada, pero mire cómo el Señor obró en esta mujer, que pronto algunos pensarán que fue una crítica para ella, pero fue una crítica constructiva, en la cual ella salió, dice que dejó su cántaro y salió corriendo a decirles a toda Samaria que él era Cristo, que él era el Cristo esperado, y cómo se ganó a toda Samaria para Cristo. Vea que esas críticas constructivas son las que usted y yo debemos trabajar hacia otras personas y ver cómo el Señor puede obrar y actuar para con cada uno de ellos. Por eso, como lo dice en la carta 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, es poder edificarnos en el conocimiento de la palabra, pero también con críticas constructivas, críticas de formación y restauración para cada persona. Pero es importante que usted y yo trabajemos la crítica, pero como algo constructivo, no la crítica para destruir. Y la crítica debe construir y formar, y debe edificar y formar, siempre y cuando usted y yo estemos en la palabra, en conocimiento de la palabra. No hablar por hablar, no hablar por lo que vemos, no hablar por lo que dicen otras personas, sino hablar acorde a la palabra, lo que el Señor nos dice a la luz de las Escrituras, como lo dicen en el libro de Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, es creciendo en amor, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para poder criticar a otros, pero en sabiduría, en conocimiento, entendimiento, pero como lo decía anteriormente, para formarlos, para poder entender cuál es el plan que Dios tiene con esa persona. Si el Señor lo sacó de las tinieblas a su luz admirable, es porque el Señor lo quiere usar de una manera sobrenatural, y su función y mi función es poder orar por ellos. Pero también, si tenemos una palabra que sea una palabra de una crítica constructiva, de edificación para esa persona, ya que la crítica piadosa es verdadera y es bondadosa, pero también proviene de un corazón compasivo, un corazón humilde que desea lo mejor para la otra persona. No es rencorosa ni contenciosa. También es que el Señor quiere darnos a usted y a mí ese cambio, esa transformación, que usted y yo podamos llevar también a otras personas, que puedan ser reformados y transformados en el propósito que Dios tiene para con cada uno de ellos. No solamente nuestro pensar, no solamente nuestro actuar, sino que lo que el Señor está haciendo a través de cada uno de ellos, y cómo el Señor quiere usarlos para su gloria y para su honra. Por eso, como lo dice el apóstol Pablo en la segunda de Timoteo,
24-25 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por eso es importante que toda crítica sea de formación y construcción, porque dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, no es para contender, no es para pelear, sino amable para con todos, apto para enseñar, pero también dice que sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por eso debemos corregir en amor, pero en amor para eso es necesario de ser dirigidos en el Espíritu de Dios para poderlos guiar y orientarlos a cada uno de ellos. Por eso hoy oro y le clamo, le pido al Señor que su crítica y mi crítica sean de construcción y edificación para otros en Cristo Jesús.